Bueno, muy buenas noches y esta es una edición especial que hace TLB1 con respecto a la historia y quién es Antonio Gramsci. En este especial hay dos personalidades expertas en el tema y que conocen ampliamente desde su pasado, quién fue, su pensamiento y la historia que Gramsci, digamos, tiene sobre el mundo del hoy. Y las dos personalidades que tengo como invitadas en este programa especial es el reverendo padre, sacerdote jesuita Alfredo Sáenz, escritor, publicista, conferencista, ha recibido recientemente el doctorado honoris causa de la Universidad Católica de La Plata y por supuesto ha escrito un centenar de libros relacionados a toda lo que es la problemática entre lo religioso y lo real del hoy de la Argentina. La nave y las tempestades, el nuevo orden mundial visto por Fukuyama, otro de los libros extraordinarios que tiene que ver con Antonio Gramsci y el inmanentismo. Y tenemos también, en contraposición, otra visión también importante de lo que es el pensamiento de Antonio Gramsci, que nos acompaña el filósofo Silvio Maresca, que fue, por supuesto, un gran escritor, un gran filósofo, director de la Biblioteca Nacional, y bueno, bueno, lo de fue director, es escritor, sigue siendo escritor y todo. Todavía. Y aparte, bueno, un gran asistente y partícipe de todo lo que es la programación aquí en TLB1, especialmente del programa de Disenso. Silvio, muchas gracias por estar acá. A vos. Creo que es muy importante este trabajo que vamos a hacer para muchos que no tienen idea de qué se trata este tema, pero que es despertar un poco cabezas en mucha gente que no tiene la menor idea quién es Gramsci, pero hablan de las cuestiones gramscianas del hoy en la Argentina y en el mundo. Entonces, vamos a dar este puntapié inicial como para decir quién es Gramsci. Y acá le paso la palabra al padre Sáenz. Gramsci es un pensador italiano que nació en Cerdeña, una isla pobre en aquel tiempo, de familia de clase media, familia de varios hermanos. Él se destacaba por su inteligencia. Y luego, cuando hizo el colegio, pasó a la Universidad a Turín, y allí comenzó a formarse una mentalidad marxista, el marxismo incipiente, porque nació a fines de casi al 1900. De 1917, la revolución, él se empezó a formar en la universidad. Allí en Turín empezaba la fábrica Fiat, el proletariado, toda esa temática, y se metió en el Partido Socialista Italiano. En aquella época había dos partidos importantes, el socialismo, por una parte, y un partido más bien de índole liberal. Él se metió en el socialismo, pero ya eran dos partidos envejecidos completamente, de modo que él se sintió incómodo en las filas del socialismo y integró los primeros grupos marxistas abiertamente, como era un muchacho inteligente, etc. Al principio tenía la política sencilla, ocupar fábricas y creo que con eso, pero cuando viene Mussolini, más o menos justo en esos años, la marcha sobre Roma, él se siente en situación difícil. Sin embargo, los comunistas lo siguen promoviendo, integra con Togliatti, que fue el viejo que después aparecería en la Segunda Guerra Mundial, al final de la guerra, amigo de él, lo mandan sus camaradas lo mandan a Moscú para que se forme bien. Ahí tiene el diálogo él con los tres que hicieron la revolución principales, o sea, Lenin, Stalin y Trotsky. Habla largamente con Lenin. Lenin estaba medio loco, según me he leído, a veces estaba en cuatro patas y ladraba, hasta ese punto llegaba su locura, pero en los momentos de sanidad todavía se expresaba bien y habló mucho con Lenin, habló con Stalin, que le estaba moviendo el piso a Lenin. Lenin no lo quería Stalin nada, pero al fin logró sucederlo, y habló con Trotsky, que era el jefe del Ejército Rojo, que luego caería en desgracia. Así que conoció al marxismo en su fuente, vamos a decir, en sus principales gestores. Allí estuvo 2 años, aprendió bien el ruso, se casó con una chica alemana que vivía en Rusia y después se volvió a Italia y se presentó a elecciones. Cuando Mussolini llama a elecciones, se presenta a elecciones por el Partido Comunista y sale elegido diputado. Gana el fascismo por amplia mayoría, pero él entra en la minoría del Partido Comunista. Y ahí entonces se despliega, muy joven todavía, sus dotes intelectuales, oratorias, que las tenía también,
Tanto que Mussolini lo admiraba a él como dirigente político e iba a veces a escucharlo a la cámara. Y él también lo admiraba a Mussolini, aunque estaba en las antípodas. Hubo esta relación. Así pasan los tiempos, los años, y él va viendo que la situación se pone comprometedora para él y efectivamente lo detienen, lo acusan de instigación de lucha de clase, varias cosas más, y le decretan una prisión, lo destinan a una prisión, una cárcel. Allí pasa los últimos años de su vida, era enfermo, de chico había sido medio tuberculoso, y está en la cárcel, y es en la cárcel donde despliega su actividad literaria. Si bien antes había escrito algunas revistas comunistas, Nuevo Orden se llamaba, todos son nuevos órdenes, Nuevo Orden Mundial, todo. Hitler habló de Nuevo Orden, Mussolini también, y este habla del Nuevo Orden italiano que iba a instaurar el marxismo. Él había escrito, pero sus principales libros, las principales obras en la cárcel. Ahí entonces, en cuadernos escolares que le daban los policías, él iba escribiendo sus reflexiones en base a las revistas que los carceleros le daban, generalmente revista católica, no le daba ninguna revista marxista, precisamente para... Así que él iba leyendo la revista, el concordato con Mussolini y la Iglesia, y comentaba. Concordato ponía, y comentaban cuadernos escolares con rayas, eso que había antes. Comentaba las cosas, esa fue su obra principal. Él no es un escritor de fuste, no es un filósofo, pero ahí están sus pensamientos en esos cuadernos. Y luego también escribió un montón de cartas a su mujer, que quedaba en Rusia, a sus hijitos, donde le decía cómo tienen que estudiar la historia, muy interesante, muy emotivas. Él muere en la cárcel. Un dato muy reciente que me he enterado es que estando muy enfermo, Molotov le mandó una carta al Papa, misteriosamente no había ninguna relación entre Vaticano y pidiéndole que le hable a Mussolini para ver si le permite dejar la cárcel, lo dejan libre de la cárcel y va a un hospital, detenido pero a un hospital. Efectivamente el trámite se hizo, Pionce habló con el duce y él lo sacó de la cárcel y lo mandó a un hospital y allí él murió. Al morir, bueno, viene la guerra mundial, todo eso, pero al acabar la Segunda Guerra, como el Partido Comunista prácticamente integra, o poco menos, el nuevo poder, se empiezan a publicar las obras de él. Dos obras de él, una que se llama Cuaderni del Carcere, por lo que acabo de decir, Cuadernos desde la cárcel, donde se hace una edición primero así, en el orden que él pone, y segunda edición por temática, por ejemplo, iglesia, fuerzas armadas, colegio, educación, así juntando un texto acá y otro allá, 5 líneas, 5 páginas, etcétera, o sea, diverso, muy diverso, según se iba inspirando él, Cuaderni del Carcere. Y después otro libro que se llama Lettere del Carcere, cartas de la cárcel, que son esas cartas que mandaba a sus amigos o a sus parientes. Y pasó a ser entonces terminada la guerra, pasó a ser el pensador oficial del comunismo en Occidente. O sea, la tesis de él es que el comunismo no puede realizarse en la misma forma que en la Unión Soviética, porque hay una cultura distinta. Yo en eso estoy muy en desacuerdo, pero él dice que la cultura rusa es completamente fluida, como un flan, en cambio Occidente es muy armada y por tanto no se puede hacer como Lenin, que toma el poder y desde el poder cambia la sociedad, sino que hay que cambiar la sociedad y luego tomar el poder. Y ahí nace la idea, la llamada revolución cultural, que será su idea fundamental. Hay que hacer una revolución no política, sino cultural. La política es la última. Pero eso lo aplicamos después para hablar. Y por eso se vuelve tan importante su pensamiento después de la implosión de la Unión Soviética, digamos, ¿no? Y de la conversión de capitalismo, de China al capitalismo, ¿no? También. Y de la parálisis cubana, digamos, yendo más a nuestro ámbito, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está uno de los puntos claves de su pensamiento, digamos, ¿no? Y que hoy se ha transformado en una acción, en nuestro país particularmente, en una acción por parte de los grupos intelectuales marxistas, yo los llamaría hoy neomarxistas, que han advertido la importancia de ese planteo, ¿no? En función de sus propios fines, aunque no me parece que tengan tan claro como en otrora esos fines, digamos, ¿no? Pero de cualquier manera hay una tendencia, digamos, hacia la sociedad sin clases, hacia la propiedad colectiva de los medios de producción, no con la claridad que hubo en su momento, cuando fue la Revolución Rusa y hasta incluso la implosión de la URSS, ¿no? Pero bueno,
esa es la idea central, ¿no? O sea, en Gramsci, digamos, la necesidad de transformar el pensamiento de las grandes masas populares, supuestamente cooptado por la burguesía, para recién después arribar a los fines políticos y económicos, ¿no? que se plantea el marxismo. Cuando dice que él La famosa toma, revolución cultural. cuando toma todos estos pensamientos y los empieza a armar, ¿no? Por partes, ¿qué se puede destacar de alguno de ellos? Por ejemplo, en esas partes, más allá de que el conjunto tiene un sentido de la revolución cultural. Por ejemplo, Yo lo que he tratado cuando he escrito libritos sobre él, que me gusta mucho es la idea que él tiene de la historia, es muy interesante. Es una idea que coincide con los grandes pensadores católicos tipo Donoso Cortés, aunque parezca increíble decirlo, de una visión como teológica de la historia, aunque él no cree en Dios, veremos después, ¿no? Plenamente ateo. Sin embargo, hay una especie de visión o marxista también influido de un desarrollo, un devenir histórico que tiene que acabar en el comunismo, que es la fruta madura de toda la historia de la modernidad, porque en la Edad Media, digamos, es lo último prehistórico, vamos a decir, la historia empieza Y en uno de esos textos que ha escrito en los cuadernos de la cárcel dice, ¿no? Hablando del el marxismo nace en el Renacimiento. A mí me encantó esa idea, porque pocos dicen eso. O sea, ya en el Renacimiento empieza la implosión del hombre soberbio, aun cuando Miguel Ángel sea bien cristiano, ya se empieza a ver esas imágenes dantescas del hombre soberbio, del hombre lleno de musculatura, que va preludiando la figura del Prometeo, del rebelde. Aunque yo, como digo, Miguel Ángel no hay nada de eso, pero hay un preludio en el segundo Renacimiento sobre todo, ya hay un comienzo de la Revolución Moderna, que después dice segundo paso lo del protestantismo, y va explicando por qué muy bien, el tercer paso de la Revolución Francesa, y el último paso lo da la Revolución Soviética. O sea, pero hay un orden, dice, y si debemos decir en este orden cuáles son los padres, por así decir, del marxismo, serían tres principales. Alemania da la idea, con el idealismo alemán, el pensamiento de Kant, Hegel, que encierra al hombre dentro de la interioridad. Luego, Francia da la política, la literatura y la política en la Revolución Francesa, e Inglaterra da la economía liberal, digamos así. Es muy extraño. Yo creo que Engels ya había escrito algo al respecto, ¿Sí? Como no las tres fuentes del socialismo. Qué bien. Si me acuerdo bien. Muy bien. Ahora, no sabía yo. Qué puedo no acordarme bien, pero creo que ya está capaz que la idea en Engels. Capaz que lo toma de él, ¿no? No sé. Claro, en los 70, sin embargo, el pensamiento de Althusser, el estructuralismo de Althusser, ¿no? Y la renovación del marxismo, como de la teoría marxista que significó tanto el materialismo histórico como el dialéctico, hizo que Gramsci pasara a un segundo plano por su historicismo, justamente, ¿no? Porque es un historicista, claro. Donde está también en él la influencia de Vico, lejanamente. Muy probablemente, sí. Y también de Croce y Gentile. De Croce, digo, el gran hegeliano, italiano, ¿no? Claro que con otro signo, por supuesto, ¿no? Pero luego, claro, el Althusser en los 80 desapareció de escena por completo. El pensamiento de Althusser se derrumbó, digamos, ¿no? Que tenía sus facetas interesantes. Bueno, algo de él se tomó de Althusser también, ¿no? Porque Althusser insistía mucho en la importancia de la ideología. Rechazaba el historicismo de Gramsci, ¿no? Pero insistía mucho en que no se podía reducir la superestructura ideológica, como la llama el marxismo, a partir de la contribución a la crítica de la economía política de Marx, de ese famoso prólogo, de una obra en realidad no publicada, finalmente quedó inconclusa, ¿no? Pero que no se podía reducir la superestructura ideológica a ser un mero reflejo o epifenómeno de la infraestructura económica, ¿no? o de las contradicciones de la infraestructura económica. Claro, el marxismo europeo siempre tuvo un nivel, digamos así, de complejidad que no tenía el marxismo ruso. Cuando uno ve lo que eran los manuales de filosofía de la Unión Soviética, es una cosa pero espantosa, ¿no? Recuerdo haber leído en mi juventud alguno de ellos que decía que cómo Kant podía decir que el espacio y el tiempo eran intuiciones puras, digamos, eran producto
asunto de la subjetividad, si entre Berlín y Londres había no me acuerdo cuántos kilómetros de distancia, digamos, ¿no? Era ese tipo de cosas, ¿no? O en el caso de Nietzsche, pensador de derecha, ultrarreaccionario, bueno, nada más, ¿no? Incluso Lukács, que tiene sus cosas valiosas, relativamente valiosas, el libro El asalto a la razón es un despropósito, ¿no? Es un libro militar, es un despropósito, ¿no? Lleva como subtítulo de Schelling a Hitler, como si se pudiera comparar en algún aspecto a Schelling con Hitler, o como si Hitler estuviera influido por Schelling, digo, una cosa delirante, sí. Y además está incluido como parte de esa historia del fascismo, sería Kierkegaard, un pensador cristiano por excelencia, digamos, ¿no? Lo menciono porque además estuve participando en las jornadas internacionales sobre él. El año que viene se recuerdan los 200 años de nacimiento de Kierkegaard. Y bueno, espero que podamos hacer una relectura, porque en las librerías sus libros casi no se consiguen. Pero me estoy desviando del tema, ¿no? Sí. Pero quiero decir, luego del eclipse del pensamiento de Althusser, además Althusser termina, bueno, suicidándose, ¿no? O matando a la mujer y suicidándose. Un mal final personal también. El pensamiento de Gramsci, y sobre todo con el gran acontecimiento de la implosión de la URSS, que yo siempre insisto que es un acontecimiento histórico de primera magnitud, ¿no? Que no podemos desconocer, ¿no? Ahí entró de vuelta a tallar, digamos así, la importancia de Gramsci. Después el otro concepto que ustedes manejar mejor que yo es el de hegemonía, ¿no? Que está muy de moda. ¿Por qué no nos referimos un poquito a eso, no? Sí. Él sostiene entonces que el principal trabajo es el trabajo hegemónico. Él llama hegemonía. Él va a estudiar en la historia. ¿Por qué la historia europea? ¿Por qué le interesa Europa, ¿no? La Unión Soviética como madre patria de la revolución, pero le interesa cómo se aplica eso en Europa. Entonces va diciendo que él interesa estudiar quién es el que ha creado esta civilización europea, quién es el que la ha creado. Y entonces dice que hay una sociedad hegemónica y una sociedad dominante. La sociedad dominante es formada por los militares, los jueces, todo lo que es coacción, vamos a decir. Y la sociedad hegemónica es la que enseña cómo pensar, lo que hay que pensar. Él interesa este primer punto particularmente, pues la asociación cultural precisamente, cuáles son los que integran, pero los quiere estudiar concretamente, no en el aire. ¿Por qué Occidente piensa como piensa? Esa es una de las preguntas que se hace. Entonces él dice que es muy importante el idioma, la lengua. Él estudia mucho la lengua. La lengua como manera de meter ideas en el alma popular, digamos así, sin que la gente se dé cuenta. Por ejemplo, dice en ruso, el idioma ruso es un país cristiano, entonces el idioma está al servicio del cristianismo. Ha sido creado para fomentar el cristianismo. Por ejemplo, dice en Rusia, ¿cómo se dice Dios? Se dice Bog. Entonces, y Bog significa señor, como patrón. Se lo quiere presentar a Dios como un patrón de estancia, diríamos aquí en Argentina, ¿no? Entonces, Bogatti, y Bogatti quiere decir ricos. Los Bogatti son los ricos. El plural de Dios es ricos. Dios es el rico por excelencia, la fuente de los ricos, digamos, el culpable de los ricos. Y después están los ricos, Boga y Bogatti. Bueno, estableciendo esa relación lingüística, se va haciendo que la gente piense que la riqueza es lo principal, los ricos son los principales de la sociedad y los demás no, qué sé yo cuánto. Dice, eso no pasó, dice, en otros países como la India, que no hay ese tipo de relaciones. En cambio, en Occidente sí. Entonces hay alguien, no es libre que la gente que camina por la calle piense como piensa. Hay alguien que ha enseñado a pensar. Eso es lo que llama la sociedad hegemónica. ¿Qué es lo que hay que atacar? ¿Qué es lo que hay que tomar? Primero rebatir y suplir luego para dar la visión inmanentista. Para él la quinta esencia del comunismo es la inmanencia, no es la lucha de clase, ninguna de la plusvalía, nada de eso, sino la inmanencia. La inmanencia es una palabra que está tomada de buena parte de la filosofía alemana. Inmanere en latín significa permanecer en. Es la actitud del hombre que vive en este mundo como si fuese su patria definitiva y que se contrapone a la trascendencia. Trans significa atravesar, transatlántico, cruzar el Atlántico, que es la actitud del hombre que vive en esta tierra sabiendo que es un tiempo de paso y luego viene la eternidad. La concepción cristiana y occidental es trascendentalista. Es una desgracia que sea así y tenemos que cambiar eso y convertirla en una sociedad inmanentista. Esa es la quinta esencia, este es el fin del marxismo.
el último fin del marxismo es que, al fin y al cabo lo dijo Marx, paraíso en la tierra, no allí que no existe, sino el único lugar real que es la tierra. Pero él va a insistir mucho en esa idea. Él va a decir que estas tres corrientes que yo dije antes, de la filosofía alemana, de la política francesa y de la economía inglesa, en donde el principal es la filosofía alemana, porque la filosofía es lo que rige lo demás, que sería la cabeza de toda la revolución soviética, curiosamente. Los dos brazos son el brazo político, Francia, Revolución Francesa, y el brazo económico, Inglaterra. Esas son las tres grandes paternidades del marxismo. Entonces, ¿qué es lo que une estos tres elementos? El espíritu de inmanencia. Tanto en Kant, que mete al hombre, y en Hegel, que mete al hombre dentro de la interioridad. Hegel, clarísimamente. ¿No? La gran obra en ese sentido la hace Hegel. Claro. Como en porque en Kant todavía, en el plano ético, había una referencia a una trascendencia. La famosa cosa de sí, el mundo inteligible, digamos, que no se podía reducir al mundo sensible, digamos, ¿no? Pero es que ya eso desaparece por completo, ¿no? Ahora vamos a hacer Ahora, me parece muy interesante retomar la cuestión esta de la inmanencia, yo quisiera hacerlo. Sí, vamos a ir a un corte, volvemos enseguida y entramos en el pensamiento fuerte de Gramsci, ahí, con dos expertos, el padre Alfredo Sáenz y el filósofo Silvio Maresca. Volvemos enseguida. Antes de seguir, discúlpame, pero yo me quedé entusiasmado con esa cuestión, ¿no? Con esto del inmanentismo. Si algo caracteriza a la modernidad, sobre todo a partir de cierto momento, podemos hablar de la Revolución Francesa y de Hegel, allí, para situar un poco, es esta inmanentización de la trascendencia. Y me parece que eso es lo que ha llevado a lo que yo denomino, refiriéndome al siglo XX, el siglo de la criminalidad. Porque efectivamente, tanto los totalitarismos, tanto el bolchevismo como el nacionalsocialismo, dejaría un poco aparte de esto a otros fascismos, intentaron realizar el paraíso en la tierra sustentados en una filosofía de la historia que justamente inmanentizaba lo trascendente y le daba a la historia una importancia, digámoslo así, trascendente justamente, es decir, la historia como el lugar de realización absoluta de lo absoluto, digámoslo hegelianamente, ¿no? Hegel lo piensa así, además, ¿no? El espíritu absoluto se ha realizado en la historia, por eso él habla de un fin de la historia, que no es el Estado prusiano. Para Hegel son las instituciones democrático-liberales.
digamos, el espíritu objetivo, ¿no? Bueno, yo creo que este intento de realizar lo absoluto en la tierra, el paraíso en la tierra, de inmanentizar lo trascendente, el protestantismo tiene también relación con esto, ¿no? Lo tendríamos que tratar aparte, pues anterior en este aspecto. Lleva a la criminalidad más tremenda porque ya el otro, el distinto, el enemigo, como conceptualizaba Carl Schmitt, no es sencillamente un enemigo circunstancial, mucho menos un adversario, sino que es lo demoníaco, es aquello que impide la realización de Dios en la tierra. Entonces hay que eliminarlo. Digamos, es el obstáculo para la realización de lo trascendente, nada más ni nada menos, el hereje. Bueno, no es la palabra más exacta en este caso, ¿no? Es el enemigo de Dios, en definitiva, o de lo divino. Es lo demoníaco. Y así es que solamente en la Segunda Guerra Mundial contabilizamos 70 millones de muertos en función de este tipo de proyectos delirantes, ¿no? Por eso me gusta mucho lo de Kierkegaard, que yo lo mencionaba antes, cuando habla del cristianismo como escándalo, el escándalo, ¿no?, de Dios hecho hombre. Pero ese escándalo, dice él, que es lo contrario de la fe, en un sentido, ¿no? Sin embargo, permite mantener la distancia infinita, y esto es un elemento fundamental para el cristianismo de Kierkegaard, entre Dios y el hombre, lo cual no implica la comunidad entre ambos, no quita la posibilidad de la comunidad entre ambos, no implica que no la haya, pero la distancia sigue siendo infinita, digamos, ¿no? Un poco en la línea de San Agustín, yo creo que Kierkegaard está en la línea agustiniana, y no es casual porque el protestantismo ha tomado mucho de San Agustín, digamos, ¿no? Ha tomado, habría que discutir si de la mejor manera, ¿no? Pero lo ha hecho. Así que por eso quería volver sobre ese tema, porque para mí es un tema clave, este. Y no lo digo desde una postura confesional, ni mucho menos, vos lo sabés. Lo digo desde una fenomenología, casi, según mi pretensión al menos, digamos, ¿no? No como una cuestión ideológica, sino simplemente de, si se quiere observar la realidad, bueno, desde una formación filosófica, ¿no? Eso quería decir. Y yo pienso que lo del imanentismo que acaba de decir, en otros autores, uno sale un poco de Gramsci, pero no sé si es Bloch, él sostiene que a la gran estrategia o plan para destruir la trascendencia, no se lo dice con esa palabra, pero la idea sería esa, falta un punto, y es inmanentizar las virtudes teologales. Si hay algo sobrenatural en el estilo cristiano es las llamadas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y cómo se hace? Manteniendo las palabras y cambiando el contenido. Fe sí, pero no en Dios que no existe, sino en el hombre, que es la única realidad existente. Esperanza sí, pero no en Dios que no va a premiar nada y nada, sino en los planes humanos. Y caridad es la lucha de clases. Dice que falta ese paso por dar que no se ha dado todavía. Es una visión interesante. No se dio con la revolución. Él lo dice, bueno, lo dice positivamente. Como una expresión de deseo, que claro, faltaría en el proceso imanentizador de la sociedad, faltaría, según él, este último paso, que sería imanentizar virtudes. Hablamos de ya no queda nada. Ernst Bloch. Ernst Bloch. Principio Hoffnung, sí, ese libro. Creo que es ese, porque sí, seguramente sí es el libro. Ahora se lo toma Gramsci en esa cuestión de pensamiento, ¿no es cierto? Y evidentemente debe haber sido un tipo muy instruido, muy leído, basándose en determinados filósofos, como para construir esa diversidad de pensamientos que los va acomodando. Pero no es un filósofo en el sentido estricto. No. Pero toma de estos otros y los amolda a un pensador, digamos, ¿no? Un pensador es mejor palabra, sí. Y como pensador, ¿cómo empieza a influir más allá de todo en estos sistemas que él los va programando también entre el hombre, la revolución, o el pensamiento? ¿Cómo va cuadrando en esa sociedad, en ese momento? ¿Cómo lo empiezan a tomar y lo empiezan a proyectar? Sí, cuando termina la Segunda Guerra, él es el libro de cabecera como al cual hay que recurrir para seguir adelante con el proceso marxista en Occidente.
Pero luego algunas heterodoxias de él hace que se lo empiece a mirar con reserva. Por ejemplo, lo que aludía hace un ratito, profesor, la relación entre la estructura y la superestructura. En eso es heterodoxo, porque para Marx lo principal es la estructura, que son las relaciones económicas en la sociedad, de lo cual brota una superestructura que es la idea de patria, de familia, de Dios, de todas estas cosas, que está allí. Entonces, el plan de Marx sería liquidar la infraestructura, cambiar la infraestructura y hacerla de capitalista marxista, y entonces se derrumba sin nuevos análisis ni nada, se derrumba necesariamente todo el orden superestructura. Gramsci va a decir, no, hay que trabajar no en la estructura, no en la estructura, sino en la superestructura. O sea, apunta todos los cañones a cambiar la superestructura. Según el plan de él, hay que cambiar el modo de pensar de la gente, lo que llama el sentido común, no en el sentido tomista de la palabra, el sentido común es que uno tiene principios íncitos en uno, aunque nadie se lo enseña, o llamamos sentido común a la adecuación con la realidad que tiene uno instintivamente, no una persona, sino llama sentido común al común sentir, que es otra cosa de la gente que camina por la calle. Hay que cambiar ese modo de sentir. Por eso el estudio del origen de las palabras y de todo ese estudio que hace para ver cómo la gente entiende así. Y por tanto, para cambiar ese modo. Eso es lo más importante. Si no, no se puede sostener la revolución. Yo creo que hubo ahí una cosa que lo impactó mucho, si no me equivoco, porque me puedo equivocar en esto, que fue la Revolución Húngara, ¿no? Que duró 6 meses, en 1920, y no se pudo sostener justamente porque el sentido común de las personas no era favorable a esos cambios drásticos en la propiedad, fundamentalmente, digamos, ¿no? Porque un tema clave. Pero creo que hay otro punto, o sea, ya desde los 80 se empieza, porque muchos intelectuales ya vieron que la cuestión soviética no andaba, no andaba, que los jerarcas se enriquecían y que el pueblo seguía manteniéndose en condiciones más o menos miserables, además de las persecuciones, que los intelectuales de Occidente fueron bastante responsables en cuanto a disimular todos esos aspectos, ¿no? Porque, digamos, la brutalidad de Stalin es perfectamente comparable a la de Hitler, y creo que mató a matar más gente que Hitler, digamos, si se trata de cuantificar, que no se trata nunca de estas cosas meramente de cuantificar, ¿no? Pero ya en los 80 nace en los intelectuales de izquierda un malestar y una, no necesariamente desde una perspectiva gramsciana, pero sí una advertencia del descuido que el marxismo tradicionalmente había tenido respecto de la ideología. Así nacen los llamados estudios culturales, en Inglaterra fundamentalmente, digamos, ¿no? En Estados Unidos hay un representante muy importante de eso, todavía vivo, que es Jameson, ¿no? Donde Jameson plantea, por ejemplo, ya en el 84, en un libro que se llama Teoría de la Posmodernidad, que la producción capitalista, tardocapitalista, digamos, no podría funcionar sin la cultura. Y lo muestran en ejemplos triviales, como ser la importancia que ya tenía y tiene mucho más hoy del packaging, ¿no es cierto? Vos no podés vender leche, vos no podés vender, digamos, qué sé yo, no sé qué, cualquier otro producto te podría decir, ¿no es cierto? O ropa, ¿no? Tiene que tener una marca, todo eso tiene que tener un estilo, ¿no? Y todo esto es lo que Bátimo, por otro lado, llamó la estetización de la sociedad posmoderna. Porque estos estudios culturales tienen que ver también con la idea de una posmodernidad. Idea bastante discutible, yo creo que permanecemos en la modernidad, una modernidad tardía, pero permanecemos en la modernidad. Pero en fin, esa es otra discusión. Pero me interesa particularmente en este punto referirme a Argentina. La caída de la Unión Soviética implicó, no solamente en la Argentina, pero nosotros siempre somos un poquito exagerados, una suerte de triunfalismo neoliberal, así se llamó esto, a este liberalismo remozado, en fin, que se venía trabajando de mucho antes con Hayek, etcétera, pero digamos que no tenía raigambre. Bueno, una especie de triunfalismo, Fukuyama fue un claro ejemplo de esa visión. Periodo que duró 10 años, que nosotros coincide con la presidencia de Menem, digamos. Que fue un boom Mientras
nosotros nos preocupamos por las privatizaciones o no privatizaciones y por el dólar y por el 1 a 1 y otro tipo de cosas. Los intelectuales marxistas en nuestro país, advertidos de lo que había sucedido, empezaron no es que empezaron, sino que completaron su apoderamiento del aparato cultural, cosa que venía de muy atrás, porque el Partido Comunista Argentino, que nunca pudo conquistar un obrero, lo que sí pudo conquistar fue los artistas y los intelectuales, es decir, apuntó muy directamente a ellos a través de a través de prebendas de todo tipo, y porque siempre fue un partido adinerado, de gente adinerada, y además el comercio con la Unión Soviética y otras cosas que implicaron muchos recursos para el Partido Comunista. En los 90, silenciosamente, en una época donde la influencia de la industria cultural es decisiva por el desarrollo tecnológico, se fueron apoderando del resto del aparato cultural. O sea que hoy lo que es cine, teatro, plástica, suplementos culturales, decisiones editoriales, no necesariamente la propiedad de las editoriales, pero sí la decisión de que se publique y que no. Todo lo que tiene que ver con la producción cultural está en manos del marxismo, digamos, o del neomarxismo, como lo llamo yo, ¿no? Con esta idea justamente que estos intelectuales, que ya tenían algunos en los 70, lo mencionamos antes fuera de cámara, pero que se incentivó fuertemente después de la caída de la URSS, con esta idea de que es necesario cambiar el sentido común. Y para eso está la cultura, y hoy la industria cultural. Si uno quisiera hoy en la Argentina filmar, con el apoyo del Instituto de Cine, una película que no tenga de alguna manera un contenido izquierdista, pero no es solo un contenido izquierdista, es también algo que tenga que ver con la degradación de las costumbres. Esto es lo que nos permite entender cómo es una estrategia del neomarxismo, todo esto que tiene que ver con el matrimonio homosexual, la adopción de hijos de parte de los homosexuales, la llamada problemática de género, la identidad de género y la identidad no sexual, y, por cierto, el aborto, como principales reivindicaciones, porque ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con la destrucción de la familia, donde el marxismo y el neomarxismo piensan que está el núcleo de la resistencia burguesa a la revolución. Lo digo un poco toscamente, quizá, ¿no? Esto requeriría, pero estamos con los tiempos televisivos. No sé, por lo menos esta es mi visión de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? No se lo atribuyo necesariamente a la Presidente, pero me parece que los intelectuales que la rodean están, a veces no con total claridad, pero en este pensamiento. Claro, sí. ¿Cómo lo ve usted? Sí, no, está muy bien. Eso, la hegemonía que decía él, ¿no? O sea, el modo de pensar de la gente. Él habla un lenguaje muy militar. La casa de gobierno, el Palacio de Invierno, decían en Rusia, es la última la última. Pero están las casamatas de la cultura, así lo llama, un lenguaje que le gusta muy militar. Hay que ocupar las casamatas de la cultura. Esas casamatas que son la prensa, ahora diríamos la televisión, todos esos medios. Ese es el trabajo que hay que hacer, meterse en todos los que enseñan a pensar. ¿Qué es lo que se ha hecho así aquí muy claramente desde el 83 hasta ahora? Ha cambiado algunas personas, pero la idea, uno ve el Teatro San Martín, la línea más o menos es esa, de la misma, para tomar un ejemplo, ¿no? Es un poco esta que acaba de decir, tal cual. Me parece importante establecer una cosa, un agregado a lo de esto, es la relación entre el liberalismo y el marxismo, que la vio muy claramente él. Para Gramsci el liberalismo es el progenitor del marxismo. Eso ya lo había visto Dostoyevsky de otro punto de vista, cristiano, ¿no? Como la de Dostoyevsky, en una obra magnífica que se olvida, que todo el mundo habla de Crimen y Castigo, o con los caramazos, pero una obra importantísima de él se llama Demonios, no los demonios, los endemoniados, como se ha traducido en ruso, es biesi, que significa demonios. La idea es que Rusia está poseída por el socialismo. Y entonces la novela es una novela metafísica casi, una cosa maravillosa. 800 páginas, como escriben los rusos, libros de bolsillo, ¿no? Sí. Pero qué buen dato, yo no he leído. Se lo recomiendo, es una joya. Entonces, del padre liberal, que habla francés, porque el ruso es un idioma de las sirvientas en aquel tiempo, el idioma ruso le dio calibre cultural Dostoyevsky, porque antes el ruso era más bien para la gente muy abeaca, la gente de aldea, ellos hablaban francés.
Esto implica todo un influjo de Francia y de la Francia revolucionaria, obviamente. Entonces el padre, que es un liberal, un hombre de escritorio, que escribe cosas, y el hijo, Piotr Stepanovich, se llama el chico, que empieza a romper vidrios y cosas, y el padre dice, ¿pero qué estás haciendo? Como diciendo, ¿qué monstruo me ha salido a mí? Papá, no hago más que llevar tus ideas a las últimas consecuencias. Esa sería la tesis del libro. O sea, de padres liberales, hijos socialistas. Él no vio el comunismo, lo previó. Y también lo describió que alguna proclama que él ponía en boca de estos muchachos socialistas, estos grupos de choque que se iban creando en la universidad, que lo describe maravillosamente bien, incluso presenta un ex seminarista, que todo el flujo religioso lo vuelca a una religión invertida, lo hace maravilloso eso. Lo usó mismo Lenin, algunas proclamas que él había inventado, puesto en boca de los socialistas. Así que es un profeta, digamos, del aparato soviético. Es muy importante, me parece, ¿no? ¿No es increíble que conjugue tanto la Francia, Alemania como la Inglaterra sí, en el mismo es espectro? Muy llamativo. Yo creo que porque se va dando mucho en la historia, ¿no es cierto? Que los tres países de alguna manera confluyen en las diferentes ideologías que se imponen. Y él dice que ¿no? lo que une a los tres es el inmanentismo. Claro, eso en la Revolución Francesa también, porque olvida el orden sobrenatural y se queda todo en la razón y el orden natural, la soberanía del pueblo y todo eso. Y en Inglaterra dice porque crea el Homo Faber, el hombre crea un hombre para la tierra, completamente un hombre que busca ganar más y qué sé yo. Así que él ve en los tres, lo común a los tres movimientos es el inmanentismo, pero el origen es la filosofía idealista alemana, ¿no? Eso es interesante. Ahora, no me sale exactamente la palabra, pero digamos, en mérito de Hegel, habría que decir que realmente Hegel, a pesar, digamos, de que su sistema es inmanentista, de lo que estamos conversando, él, sin embargo, Hegel en la fenomenología del espíritu, en esa obra magistral, ¿no? Que él mismo despreció, no la quería esa obra, era una obra de juventud, pero él vio con enorme claridad Hegel ahí cómo necesariamente y por razones lógicas la Revolución Francesa tenía que culminar en el terror, por el hecho de reivindicar la libertad absoluta. Entonces, toda reivindicación de la libertad absoluta, planteada allí en la fenomenología, lleva a que el hombre sea concebido solo como miembro del Estado, como ciudadano. Pero el hombre no es solo eso. Siempre es un hombre empírico, ¿no? El panadero, tiene familia, en fin. Por eso van contra las corporaciones, ellos, lo que llaman todo lo que sea integración de grupos, ¿no? Claro. El hombre esto solo. Lo hace sospechoso. El hombre vota es ¿no? uno, nada más. Hay una insularidad total. Exacto. Esto lo hace sospechoso a todo individuo que sea algo más que ciudadano. Pero salvo Robespierre, que también cayó bajo la guillotina, todo hombre es algo más que ciudadano. Entonces el terror es lógicamente necesario cuando se reivindica la libertad absoluta. No tiene límites, sí. Y por eso también la Revolución Rusa, que en cierta forma fue una réplica de la francesa, también culminó en el terror. Y en realidad la Revolución moderna culmina en el terror, no es la única la francesa. Por suerte, a mi juicio, estamos en una época post-revolucionaria. O sea, la revolución o ya fue o no fue nunca. Claro. Pero creo que, y ahí viene todo el problema para la filosofía, de generar nuevas categorías que estén a la altura de la época. Porque estos muchachos gramscianos siguen pensando con las viejas categorías. Y estamos ante un mundo que nos presenta nuevos desafíos y nuevas realidades. Digamos el siglo XXI, para poner una fecha, una cronología más o menos convencional, ¿no? Esos desafíos que vos decís. Se puede seguir pensando en términos de clases. ¿Qué quiere decir hoy clase social, digamos, no? ¿Quién es de clase media? ¿Quién es proletario? Es una palabra que da vergüenza decirla ya, porque ¿qué quiere decir, digamos, no? Más bien lo que se ve es, un sector que está relativamente integrado a la sociedad y un enorme sector marginal, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Y este sector marginal tampoco coincide con el marxismo, llama el ejército industrial de reserva, porque ni eso, ¿no? Todo esto tiene que ver también con los desarrollos tecnológicos, etc. Entonces, ¿cómo pensar hoy la sociedad? Estos muchachos siguen insistiendo con las clases sociales, con la lucha de clases, digamos, ¿no? Llevando
a callejones sin salida, como el que está viviendo Venezuela hoy, digamos, y como que hacia el que nos encaminamos también nosotros, ¿no? Esto es lo más preocupante. El teórico, el principal teórico de nuestro gobierno hoy es el señor Laclau, que se dice Laclau porque es portugués y no, su apellido es portugués y no francés, digamos, que es un gramsciano, con un condimento de Lacan, digamos, ¿no? Y alguna otra cosita. Frankfurt, quizá, ¿no? También, claro, hay varios condimentos. ¿Son circunstanciales estos personajes? Hoy toca porque les toca, porque aparecen. Y hay que ver, porque todo este pensamiento están dejando una especie de testimonio un poquito más marcado. Si le ponemos el nombre de progresismo a este pensamiento que deriva de posiciones gramscianas, aunque no solo, también del liberalismo. Porque el progresismo es un liberalismo extremo, por otro lado, que quiere convertir todo en derecho, digamos, ¿no? Sin obligación, sin contraparte de obligación alguna, por supuesto. Pero digo, yo no creo que termine con un gobierno esto. Va mucho más allá. De generaciones, sí. Va mucho más allá. Eso lo vamos a dejar en este tercer bloque, que vamos a ver cómo eso va hoy. Es decir, ya hemos agarrado algunos tramitos de cómo impacta en el mundo la Argentina de hoy. Pero ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos y cuál es la situación? Así que vamos a un corte y volvemos enseguida con el padre Alfredo Sainz y con el filósofo Silvio Marisca. No se vayan. Tercer bloque antes que Silvio Marisca tome la palabra. Seguimos con el padre Alfredo Sainz y con el filósofo Marisca sobre este tema donde había quedado pendiente un poco. Ya esto se ha solidificado, el mundo está tomando otro giro y qué más, cómo se va desarrollando esto, que todo el mundo habla de lo gramsciano, ¿no? Esto es gramsciano, aquello es gramsciano, y la verdad es que muy poca gente puede ubicar en espacios qué es lo que es qué. ¿Cómo le ordenamos un poquito la cabeza a la gente en ese aspecto? Y hacia dónde vamos también, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante lo mismo que hizo Gramsci, pero la gente que preguntaba cuando daba estos cursos, claro, ¿qué hay que hacer? Y lo mismo que hizo él, pero al revés, me parece. O sea, crear una cultura nueva, digamos, nuevos valores, como decía, una tabla de valores, ¿no? No veo otra manera de... Me parece que es un buen procedimiento que él usa para el mal, pero hay que tomarlo como método para enseñar a pensar a la gente de nuevo. Por eso, como decía el profesor, no es una cosa de un buen gobierno, es de varias generaciones. La destrucción se hace muy rápido, pero la reconstrucción es muy lenta, no es rápida.
ni son 5 decretos. Hay que hacer esta obra de hablar con la gente, valorizando las cosas que son dignas de valor y todo eso. Porque trata también la idea del nuevo orden mundial, ¿no? Que sería como un colofón de todo esto, sería como el punto de llegada, más allá ahora del marxismo, caído por lo menos en su madre patria. Y es interesante, yo conozco no mucho, pero algo de Fukuyama, que es el principal pensador, que fue secretario, asesor político de Bush padre. Es joven, era muy joven, tenía 30 años, ahora tendrá 50 o 60, no sé. De origen japonés, pero ciudadano norteamericano, que escribió un libro sobre estos temas. Es muy interesante lo que él dice, ¿no? Va diciendo que hemos llegado a tiempos terminales de la historia, dentro de la historia, y que estos tiempos se caracterizan por la satisfacción plena del hombre. A veces parece un chiste, ¿no? Porque toma un texto de Platón, que no tiene nada que ver con el tema por el Platón, es furioso. Platón dice que el hombre tiene como 3 aspectos interiores. Un aspecto que busca el placer, el placentero, otro que busca lo razonable, la razón, y otro que busca el anhelo de ser estimado por los demás. Entonces dice, estos 3 anhelos del hombre se cumplen plenamente en el mundo de hoy, en el orden de los placeres, porque la economía liberal, es lo que permite que cada vez el hombre cambie los autos y haga todo lo que quiera. Las laderas, todos los gustos se va dando en el orden de los placeres. En el orden racional, a través me parece que dice de la política liberal, el modo de pensar, ser aceptado por los demás, será alguien en la sociedad por la democracia liberal. El reconocimiento. Yo soy un uno, por lo menos soy uno, soy algo, no soy cero. Entonces, si ya está satisfecho todo el hombre, según Platón, con todo el liberalismo económico, político y electoral, ya el hombre es feliz. Los hechos nos dicen que ha parecido, pero esto es lo que él dice. Entonces el hombre ha llegado a la felicidad, a la plenitud, ya fin de la historia, como él dice, pero dentro de la historia. No en el sentido cristiano, el comienzo de la eternidad, sino dentro de la historia, y esa es la diferencia. Y él me parece que influye más que Gramsci en este momento. Vamos, no como persona, pero estas ideas, me parece. Y él dice que ¿quiénes son los enemigos del nuevo orden mundial? Porque se da cuenta que este esquema es demasiado sencillo, habiendo un mundo árabe que sale de estos campos y todo, y hay varias cosas que lo sacuden y no es tan así. Entonces, hay 3 grandes enemigos, los principales: la familia, las patrias y la religión. La familia está de todo, parece extraño, ¿sí? ¿Por qué la familia? ¿Qué tiene que ver la familia? Él entiende la familia en el sentido cristiano, de hombre y mujer, de por vida, etcétera. Y eso dice no puede andar con el liberalismo, porque el liberalismo es justamente contractual, así es un contrato que uno puede rescindirlo cuando quiera. Por tanto, la familia hay que liquidarla, y mientras haya eso todavía no. Las patrias también, porque si se quiere un mundo homogéneo, como se llama, una homogeneidad universal, hasta con un idioma común, que obviamente es el inglés, etcétera, una homogeneidad universal, las patrias molestan. Las patrias con sus héroes, con sus genios, con sus fronteras, con su idioma, molestan. Entonces, eso conspira. Y la religión, ¿por qué? Y otra vez volvemos al tema gramsciano, porque la religión habla de trascendencia y este mundo es de la inmanencia, o sea, él toma, reza. Por eso es interesante ver cómo todos estos autores retoman estas ideas que estamos diciendo. Entonces, mientras haya eso, viene lo de que decía Engels, era, ¿no? El opio del pueblo, creo, o Marx, no me acuerdo. Marx. El opio del pueblo es la religión, porque le hace pensar uno en cosas que no existen y se despreocupa de las reales. Eso empezó con Feuerbach, ¿no? Feuerbach más bien el primero. Feuerbach fue el primero que planteó que en realidad la alienación del hombre fundamental era la alienación religiosa. Exactamente. Es decir, que el hombre le había atribuido a Dios todo aquello que eran potestades netamente humanas. No es que Dios creó al hombre, sino el hombre creó a Dios. Claro, destruyendo esos 3 pilares, ya entramos en ya sería la felicidad total. La felicidad ahora total del hombre. Dice, y después dice una cosa interesante al hablar de las patrias y de la religión. Pero las patrias tienen todavía una posibilidad. Es tremendo esto que dice, ¿no? Es una posibilidad de subsistir en el mundo global. ¿Cuál sería? Que renuncien, no lo dice así con estas palabras, la idea sería que renuncien a sus fronteras, a sus ideales, a sus tradiciones, a todo eso, y que queden como algo anecdótico, qué sé yo. Por ejemplo, Francia conservará sus riquísimos quesos, así, ¿eh? Francia, ¿qué será? El lugar donde se hacen unos quesos riquísimos. Pero esto último es textual.
¿Alemania qué quedará? O sea, de la Francia de San Luis y de los grandes, Carlomagno y todo eso quedarán los quesos. ¿Y de Alemania qué quedará? La cerveza y las salchichas. Sí, pero a Textual nosotros, también, textual. a nosotros no nos va a quedar ni la fragata, me parece. El Si seguimos tango, así, no, el tango, claro. sí, La fragata no. ah, no, la gente, eso está, Claro. bueno. Como decía que se le acabó el agua y el gas, y un chiste decía por radio gracioso, dice, estarán cómodos como Argentina, se sintieron Claro. en su patria. Claro. Está bueno, chicas. Así que entonces la religión es así. Ahora dice, ¿qué manera hay de que pueda, bueno, conservarse la patria en esa forma? Renunciar a lo principal, o sea, la Alemania no será ni Goethe ni nada de eso, sino será la salchicha. Y la religión, ¿cómo se arregla? Sobre todo la católica, dice que la principal enemiga, más que la protestante, lo dice claramente eso. ¿Cómo será la manera? Imanentizar a la iglesia. Eso que decíamos antes, o sea, una iglesia que no diga que es la verdad, que no tiene la verdad, sino una verdad. O sea, una sociedad más, dentro de todas las sociedades que hay, No. que renuncie a la verdad, digamos, y se adhiera a, diga, yo tengo humildemente esta verdad y ustedes tienen esta otra, que también es una posición liberal desde otro punto de vista. Si la iglesia acepta es imanentizar su religión, etcétera, ¿no? Y echar agua bendita sobre este mundo sin exorcizarlo previamente, como es lo que correspondería, entonces será aceptable. Ahora, el problema es que Cristo no dice yo soy una verdad, sino la. Ese es el asunto. Eso sería una iglesia adúltera. Lo cierto es que a mí me parece que en la sociedad postindustrial que vivimos hay una aspiración de los individuos surgidos de la masa, porque ya no estamos en la época de las grandes masas que generó la sociedad industrial, ¿no? Donde había esos grupos sociales más definidos, ¿no? Y solidarios dentro de ciertos aspectos. Entonces me parece que en esta época postindustrial aparecen, en todo el mundo occidental al menos, individuos que yo llamo neófitos, ¿no? Porque son surgidos de las masas y que quieren realizar sus propios deseos. Esto está muy impulsado obviamente por la producción capitalista, de acuerdo a su voluntad, sin que ninguna autoridad los dirija o les diga cómo tienen que vivir o qué es lo que vale y qué es lo que no vale, digamos, ¿no? Hay un neoindividualismo en este sentido, que yo creo que se percibe, por ejemplo, en marchas como la que tuvimos el otro día, que políticamente yo por lo menos puedo simpatizar con algunos aspectos, pero por otro lado me preocupa en el sentido de una multitud, como se dice ahora también en algunos teóricos, también de izquierda, pero no de la línea gramsciana, como Negri, una multitud donde en realidad es una suma de individuos, cada uno con sus demandas, digamos, que algunas pueden ser más o menos comunes y otras no. El gran desafío, me parece, para la política, para la religión, sobre todo quizá para la política y para la religión, es cómo se contiene este nuevo colectivo, que es una totalidad atómica y dispersa, digamos, ¿no? Bueno, el progresismo sabe muy bien qué hacer con eso, digamos, promover hasta el final los deseos caprichosos, ¿no? Claro. Cuando se dice, por ejemplo, hay gente que está un poco preocupada, muy preocupada por los experimentos de ingeniería genética, digamos, todo este tema, ¿no es cierto?, de los embriones congelados, en fin, todo esto que va realizando la ciencia y la tecnología. Y sí, yo digo, está bien, esa preocupación está muy bien, pero también debemos preocuparnos por ese deseo loco de estos individuos neófitos que no reconocen ya límite alguno. La mujer que a los 80 años quiere tener un hijo es que ya no ve el límite. Claro. Este es un gran tema para el futuro, el problema de los límites. Yo no tengo nada, para decir cualquier cosa, o el ejemplo que me viene a la cabeza, no tengo nada en contra de que voten los niños de 16 años. Pero ¿por qué, como decía un cartel por las calles, por qué no 14? ¿Y por qué no 12? ¿Y por qué no 10? ¿Y por qué no 8? Digo, ¿dónde está el límite? ¿No es cierto? ¿Dónde está el límite? Mostraban otro día un medio como gran acontecimiento, una pareja donde, el muchacho había nacido varón y se había, a través de la ciencia y la tecnología, podido convertir en mujer, y viceversa. Y estaban juntos. Lo mostraban como una gran maravilla. El domingo lo vi. Lo mostraban como un triunfo del amor. Sí. Un triunfo del amor. Como por decir, ahora, vuelvo a decirlo. ¿Dónde está el límite del deseo? Y ya Platón, usted lo mencionó, padre,
muy bien. Y ya Platón en el Filebo, que es un diálogo que yo he trabajado mucho y he publicado un libro sobre ese diálogo. En el Filebo ya Platón decía que lo que lleva a la infinitización del placer y por ese lado a la destrucción del hombre y de la ciudad, que no se puede separar, de la comunidad, lo que lleva a esa infinitización del placer es el deseo, que es cosa del alma, dice Platón, no es cosa del cuerpo. Fíjense ustedes qué interesante. Ahora, una sociedad que promueve permanentemente el deseo. Y el progresismo que le dice, está todo bien, queré más, pedí más, tenés derecho a todo. No hay límite, sí. No hay límite. Entonces digo, en el futuro va a ser un gran problema el problema de los límites. Yo creo que la Iglesia a su manera trata de ponerlos, pero ¿hay oídos? Ha decaído bastante, ¿no? Como autoridad y aparte Claro, han trabajado todos simultáneamente para voltear esa autoridad, ¿no? Y esa imanentización y todo entra dentro de la Iglesia también. Entonces eso todavía contribuye más a la confusión general. Un poco lo que decía padre de que no tenga la personalidad que tiene la Iglesia, sino que sea una opinión más o un pensamiento más, ¿no? ¿Algún cierre que tengamos, digamos, cómo proyectaría usted a la Argentina de lo próximo? Ya que estamos hablando del nuevo orden mundial y estamos viendo esta especie de globalización que es el nuevo orden mundial, pero ¿qué hay aparte de llegar? ¿Qué es? En fin, ¿qué hay más allá de eso? Porque el nuevo orden, ¿qué es? Nada más que un gobierno único. ¿Y qué más? Sí, ¿Y a dónde va? Claro, va a la ruina, claro. O sea, hay que alertar a la gente, ¿no? Pero digo, ¿qué hacer? Y bueno, el trabajo es el de siempre, nada más que, o sea, la tabla de valores y otra vez los padres que son capaces de tener cierta autoridad, porque justamente parte del granjismo es esa, haber confundido las palabras. Toda autoridad es autoritarismo. Estuve en una mesa redonda en la Facultad de Filosofía de aquí. ¿La UBA? Sí, que totalmente. Sí, ¿pudo salir indemne? Sí, me miraban todo. Bueno, ya es una mesa redonda, divertidísima, sobre el revisionismo histórico y qué sé yo. Y ahí una era pavada, ¿no? Pero estábamos sentados todos y estoy acá la mesa y la gente allí, uno hablando, o nosotros el grupo hablando, la mesa estaba detrás de uno, ¿no? Era lo más incómodo, los bolches son incómodos, ni siquiera tiene sentido la comodidad. Para sacar agua yo pasaba delante de la gorda que dirigía todo, así para sacar el agua y servirme, una cosa ridícula. Pero eso es porque yo creo que detrás de la mesa y la gente ahí es autoritarismo, es fascismo. Claro. Entonces, bueno, es que retomar esos valores, distinguir autoritarismo de autoridad y salvar estas cosas que si se pierde todo eso, se pierde todo. ¿Y usted se atrevió a ir vestido así? Sí. Bueno. Me miraba, sí. El coraje es un elemento importante en la nueva sociedad también. Bueno, hay que tener autoridad y hay que tener no, sí, por supuesto. Rigidez para estas cuestiones. Solzhenitsyn dice una frase lindísima, ¿no? Que yo tengo una gran aprecio por Solzhenitsyn, este gran escritor ruso. Para mí es como Dostoyevsky, casi al mismo nivel. Las obras son extraordinarias. Dice, en un discurso que pronunció en Harvard, me parece, cuando lo echaron de la Unión Soviética y lo pusieron en un avión, él vio que Europa era una porquería. Él no esperaba que Europa era la corrección de la Unión Soviética y vio que era una porquería. Entonces pronunció ese discurso muy valiente en donde... pero me acuerdo de esta frase. Hay un dicho alemán que dice Mut verloren, alles verloren. Cuando se pierde el coraje, está todo perdido. Hay un adagio latino que dice cuando se pierde la lucidez, se está al borde del abismo. Y yo me pregunto, prosigue Solzhenitsyn, ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de estas dos pérdidas? La pérdida de lucidez y la pérdida del coraje. Tal es, en mi juicio, la situación de Occidente. Resultados no llamaron más de ninguna universidad. Pero digo, la idea es genial. La lucidez se relaciona a la inteligencia, el coraje a la voluntad. Si hay lucidez y no hay coraje, tenemos el ideólogo del pensador de gabinete que sabe hacer cuadros sinópticos, todo, pero a la hora de actuar no tiene coraje. Si hay coraje sin lucidez, hay el loco que se tira contra molinos de viento. Pero las dos cosas unidas es la única solución, yo no veo otra. Lucidez y coraje. Yo siempre repito esa frase que me parece muy lograda. Sí, indudablemente el compromiso es imprescindible, digamos, claro. ¿no? El compromiso es imprescindible. Me recuerdo aquello que decía Borges alguna vez cuando... Le preguntaron a qué partido pertenecía. Él dijo, yo soy conservador. Dijeron, pero don Jorge, ya el Partido Conservador no existe más. Dice, bueno, que una causa sea perdida no es ninguna buena razón como para no seguirla. Qué bárbaro. La verdad que es así. No pienso que esté totalmente perdida, pero sí, hay que tener coraje y lucidez. Y
Y bueno, y soportar el chubasco, ¿no? Porque cada intervención que uno tiene en la dirección de las ideas que estamos tratando de esbozar, bueno, implica perder amigos a veces, situaciones laborales, ¿no? Claro, viene Y todo un ese es castigo, otro viene todo un problema, ¿no? castigo Que para se el viejo. va imponiendo a la sociedad Marginación. bastante rápidamente, digamos, que es el temor. En ese sentido, las manifestaciones que ha habido en los últimos tiempos son promisorias, digamos, ¿no? Porque me parece que para un poco el autoritarismo real, que no es el que estamos justamente mencionando recién, ¿no? Lo de los padres es muy importante, pero hay toda una minusvaloración del padre. El padre que quiere ponerse en su lugar de padre, que también lo explica el psicoanálisis, la ley del padre, el lugar del padre, el lugar del corte, el lugar de la autoridad. Digo, no es una cosa que solamente planteen las iglesias, ni mucho menos. Digo, Es el sufre paternalismo. consecuencias, Todo ejercicio ¿no? de paternidad es paternalismo. Todo eso, Claro. entonces las palabras han sido todas quitadas. Claro. Ya no quieren ejercer. Por eso es tan importante la lucha por el lenguaje. Usted lo ha Por mencionado eso es lo que muchas dijo veces, ¿no? Gramsci, sí, claro. Usted lo ha mencionado muchas veces. Quien gana la batalla por Claro. el sentido de las palabras se queda con Está. todo. Sí, tal cual, me parece que sí. Es un poco como las palabras que en una época se sentían como palabras con determinada terminología, como esas palabras con el tiempo variaron su terminología, es decir, Su sentido. su digamos, sentido, ¿no? perdón. Sí, sí. La Y palabra su es la valor. palabra, También pero está el tema del valor, hoy ser peyorativo, fascista bueno, es malo. mala palabra, ser marxista es ser fantástico, Claro. cosas por el estilo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación riquísima, yo les agradezco mucho, creo que es bueno para el canal y es bueno para todos los que nos ven. Espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos juntemos para tocar temas que hacen el sentido, porque ayudamos a mucha gente a tomar sentido. La televisión hoy, fuera de que esté tomada por los gramscianos o por todo este progresismo, algunos vericuetos tiene que todavía uno puede canalizar líneas de pensamiento. Sí, discúlpame, que convive perfectamente con los fenómenos como la prostitución. Todos estos programas que aparecen permanentemente en la televisión, ahora lamentablemente hay una chica de estas que se suicidó, o intentó, creo que todavía no murió, está muy grave. Digo, todos esos programas de espectáculos, de chimentos, cosas como la de Tinelli, incluso que yo, son una promoción abierta de la prostitución. Hoy se escuchaba esto por radio, digamos, ¿no? En el programa de Heblu, que no es ninguna maravilla, Heblu, ¿no? Sí, todos saben que es, pero sin embargo, me entrevistaba a distinta gente que hablaba de estas chicas que aparecen en la tele, cuál es su trabajo, y la gente que las maneja. Digo, y con esto el progresismo no tiene. Las feministas, ¿cuál es el papel de la televisión, en la televisión abierta de la mujer? ¿Cuál es el papel? La mujer objeto. Sí. La mujer objeto en el sentido, peor sentido que se puede imaginar. Es un objeto total. Sí. No he escuchado jamás una feminista que levante su voz contra eso. Jamás. Y no porque yo de ninguna manera esté en contra de la mujer ni de los derechos de la mujer, todo por el contrario. Pero digo, perdona que a veces mi vehemencia, digamos, ¿no? Pero me llama la atención, porque claro, la prostitución de este tipo, VIP, como se la llama, también es una forma de atentado contra la familia. Porque una chica joven que mira eso y dice, bueno, este es un camino. Claro, después aparece la bulimia, la anorexia, los suicidios, las depresiones, pero en principio aparece como un camino fácil, ¿no es cierto? Un camino de enriquecerse, de figurar, de ser, porque hoy ser es aparecer en los medios, aparecer en las fiestas, ¿no? Bueno, todo eso es lo que tenemos que encontrar la forma. Hay una parte que vos decías, hablar de la libertad, el tema de la libertad, que el individuo puede gozar de su libertad, pero vemos que cada vez el individuo está más coartado de su propia libertad. Esclavos. Se vuelven cada vez más esclavos, creyendo que son libres, ¿no? Es que la infinitud del deseo te esclaviza también. Si no hay un límite al deseo, es otra forma de esclavitud. Es un picaflor, sí. Claro, es el famoso Don Juan, exactamente. Bueno, yo les agradezco muchísimo, fue riquísimo el programa, Padre Sáenz, mil gracias, lo vamos a convocar más veces para otros temas que tenemos en cartera, creo que Fukuyama, el nuevo orden mundial, tantas cosas hay que profundizarlos un poco más, creo que a la gente le ha gustado sus trabajos y creo que es importante seguir
aunque hay varios videos que ha hecho y todo, o sea que, pero siempre es bueno ir, ¿no? Removiendo un poco la cabeza. Silvio Marisca, mil gracias siempre poniendo La verdad que hace un gusto tu conocer aporte. además al padre. Padre Sáenz Y y poder Silvio conversar, poder dialogar. Dos Y poder gran- hacerlo con alguna otra gente que nos ve. ¿No? Sí, vamos a ir armando estas rosquitas que siempre ayudan al todo. Muchas gracias, Silvia, muchas vos. gracias, padre. Y esto fue un especial de TV1 sobre Gramsci y un poco todo esto que está pasando gramsciano en el mundo. Los espero al próximo especial de TV1. Muchas gracias y buenas noches.